Can I stay here? Just get it ready until a couple of more people show up. Very charismatic, much more handsome. I hope that the camera's got that. I can keep this right. So people that don't have to stay for the Spanish, they don't have to. Correct. It's a good friend. Hey, Greg. Greg. Sure. Sí, sí, sí. Sorry. Sí, 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 pero... No, no, that is yeah, no, you're good. I had to. yes. But they're not here yet. I'll give it to you. Yeah, I'm waiting for Mario. Austin, also you can turn it the other way so that the camera's on the top. Turn it around. Turn. Like turn it so that the camera's on the top. There you go. Peter Meyer come out. Last time. I know. Well, last time. We got your back. Everybody asked for this. I'm gonna switch my phone.
Why don't you call Mario and Carlos? No, they're gonna call us if we have to. We should actually say that we have to scoop. Give me a little room. Little room. Hey. Somebody call Mario? Yeah. It's not, huh? All right, he's on his way. All right. Little room, little distance. Dude, I'm just a little bit of give me some more room. Yeah, I know. Your face is right in my face. I really don't want it. Just want to take it off. Okay, you like the way? We're looking to build it. Very tough. You got long legs. Lindsay's here. They said he's walking out of the door. Who is this? All right, so it's 10:10, and thank you all for joining us today. And Gracias a todos por acompañarnos hoy. give it 30 seconds until he walks here. Now then, yep, Senator and then Mario, yes. It's keeping time, right? Thank you. All right, so. Gloria. Okay, we're going to start. Thanks to all of you for joining us today. My name Gracias is a todos Maria por acompañarnos hoy. Soy María Elvira Salazar y yo represento al Distrito 27 de la Florida, hogar de millones de hispanoestadounidenses, muchos de los cuales son indocumentados. Lamentablemente, una vez más, tenemos una enorme crisis en la frontera y una vez más la comunidad hispana está siendo utilizada a ambos lados de la frontera. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos traficantes humanos, por un lado, los cárteles, los coyotes, que se quieren aprovechar de los migrantes que quieren venir a Estados Unidos. Del otro lado, tenemos los políticos de Washington jugando con aquellos que están aquí tratando de legalizar su situación. Hace 48 horas estaba en El Paso, Texas, con varios de mis colegas y lo vimos de primera mano. Los coyotes vendiendo la esperanza de que obtener asilo es fácil y que el presidente Biden abriría las puertas para todo el que quiera venir. En el entretanto, hay chicas que están siendo violadas, niños que están siendo traficados para trabajar y para el sexo. Sí, es terrible. Tráfico sexual infantil, uno de los crímenes de más rápido crecimiento en el mundo y tiene un enorme mercado en la frontera estadounidense. Lamentablemente, este desastre llama la atención del país. Nuestros colegas demócratas han presentado un proyecto de ley que ellos saben que nunca será aprobado en su forma actual. Como hispanos, no queremos más promesas falsas, esperanzas falsas. Queremos que esos 11 millones de indocumentados que están en el país, que sean tratados con dignidad. Pero esto no va a suceder, no va a ocurrir si no le ponemos coto a la locura en la frontera con soluciones reales, no órdenes ejecutivas. Nos reunimos aquí esta mañana como un grupo de legisladores republicanos para demostrar que ningún partido tiene un monopolio de la compasión. Nosotros, los republicanos, también tenemos compasión. Queremos darle dignidad a aquellos que han vivido aquí entre nosotros durante años. Y para aquellos que quieren venir al país, tienen que acatar la ley. Por eso estamos aquí para anunciar el plan de la dignidad.
Dignidad que incluye proteger la frontera con la mejor tecnología disponible, darle protección permanente a los Dreamers, reformar las leyes de asilo para que el asilo sea otorgado solo a aquellos que realmente lo necesiten y brindar un camino de 10 años para la dignidad de aquellos que han vivido a las sombras en Estados Unidos, que tienen hijos estadounidenses, que han pagado impuestos, que no han cometido delitos y que quieren seguir aquí. Transcurridos esos 10 años, queremos abrirles un camino a la redención. No se trata de darles tratamiento especial. Queremos que tengan dignidad. Y como he dicho, hay un camino a la redención después de eso. Se pueden poner a par de la ley y tener los mismos derechos que todos los demás. En los últimos años, la comunidad hispano-estadounidense ha recibido esperanzas falsas y medias verdades. No somos peones, somos gente. Y estamos aquí para invitar a nuestros colegas demócratas al otro lado del corredor y en todo el país, especialmente aquellos que pueden marcar una diferencia. Filemón Vela, Henry Cuellar, Vicente González, Raúl Grijalva, Silvio García, Lucille Roybal Elar, Lou Correa, Pete Aguilar, Jim Costa, Raúl Ruiz, Juan Vargas y Verónica Escobar. Del otro lado de la fila, los invitamos a que nos unan y nos ayuden a finiquitar esto y nos ayuden a procesar este proyecto de ley. Queremos cooperación bipartidista para resolver esto de una vez por todas. Es un honor para mí el ser parte de esta importante coalición de republicanos que apoya este plan, especialmente el senador Lindsey Graham, quien nos acompaña. Me reuní con María la semana pasada y todos mis colegas aquí atrás, algunos son nuevos, a otros los conozco de hace mucho. He tratado de resolver este problema de inmigración desde 2006 y las metas son las mismas. El no tener 11 millones de inmigrantes ilegales dentro de 20 años. Garantizar la seguridad en la frontera, lidiar con la sobreextensión de visas, ponerle correctivos a la inmigración encadenada para aquellos que han estado aquí durante décadas y no han cometido delito, para que puedan quedarse en Estados Unidos bajo nuestras condiciones, que aprueben un examen de inglés, que paguen multas por haber quebrantado la ley, tienen que esperar por lo menos 10 años y se tienen que poner en pila. Todas estas parecen soluciones viables. El problema es que nos encontramos en una situación en la que no hay un camino hacia adelante hasta que se tenga control en la frontera. El gobierno de Biden cambió las políticas del gobierno de Trump. Le tomó 4 años al presidente Trump poner orden al caos que había en la frontera, pero lo hizo. La política de permanecer en México fue el mayor avance en términos de ponerle coto al abuso del asilo desde que me aboqué a este tema. Miles de personas venían a nuestro país y al poner un pie en territorio estadounidense pedían asilo. Bajo el sistema viejo eran procesados, puestos en libertad en Estados Unidos, se les daba una fecha en corte dentro de 5 años o 4 años y nunca comparecían. Eso creaba una ola interminable de abuso de asilo. El presidente Trump dijo, van a tener que esperar en México hasta que sea su día en la corte. Nadie va a pagar $10,000 para llegar de Guatemala para quedarse en México por 4 o 5 años. Además, el gobierno Trump consiguió que las naciones del Triángulo, El Salvador, Guatemala, Honduras, que permitieran procesar las solicitudes de asilo en sus países sin que la gente tuviera que venir a la frontera. Esto es lo que cuenta. Y esto fue lo que hizo imposible hallar una solución. Nos retiramos del acuerdo con el Triángulo, nos retiramos de la política de permanecer en México,
frenamos la construcción del muro. Los demócratas presentaron un proyecto de ley que abre la puerta a la legalización y le quita fuerza al control de la frontera, y aquí estamos estancados. Si se quiere resolver el problema de la inmigración seriamente, habría que hacer algo. No están actuando con seriedad. Lo que quieren es revertir lo que estaba haciendo Trump, si tiene sentido o no. El Partido Republicano ha estado dividido sobre este tema. Aprobamos 2 proyectos de ley en el Senado con más de 65 votos y no llegamos a nada en la Cámara, usualmente por resistencia de los republicanos. Creo que como partido estamos dando un viraje, pero el Partido Demócrata se fue para el otro lado. El plan Menéndez no resuelve el problema, sino que simplemente aplaca a la extrema izquierda. Así que ese es el problema que tenemos ahora. El gobierno Biden está creando caos donde había orden, y la única forma en que podremos sentarnos con nuestros colegas demócratas es si retomamos el control en la frontera. Y lo digo sin vacilación, Biden ha perdido el control de la frontera Estados Unidos-México. Hasta que se retome el control con políticas efectivas, será muy difícil ayudar a los Dreamers o cualquiera. ¿Por qué? Porque después de esto que he mencionado, si hablamos de la lista de incentivos para legalizar a cualquiera bajo cualquier circunstancia, eso será un estímulo para más inmigración ilegal. Así que lo que tenemos que hacer es retomar el control de la frontera, restablecer la calma, sentarnos con los demócratas para encontrar terreno común, y el presidente tiene que involucrarse. Una vez que tengamos control en la frontera, cuenten conmigo para ir a la mesa y seguir haciendo lo que he venido haciendo durante años, buscar una solución viable, pero hasta que controlemos la frontera, eso es imposible. A mis colegas detrás de mí, en la Cámara, los republicanos, sé que esto es difícil, pero les aseguro una cosa. La mayoría de la gente está con ustedes. 80% o 70% de este país no tiene problema con que los Dreamers se queden en el país porque no tienen dónde ir. Llegaron aquí como niños y si se les dice que se vayan a su país, no saben de qué le están hablando. Hay gente que ha vivido aquí durante décadas, que ha trabajado muy duro, que se ha asimilado al país y tienen cabida bajo estos términos. Nadie que haya sido un criminal o un delincuente. Así que lo que queremos que la comunidad hispana sepa es que entendemos la naturaleza del problema, que hay una solución, pero no se podrá concretar en tanto y en cuanto no tengamos control de la frontera. Así que si quieren resolver el problema seriamente, tienen que cambiar nuestras leyes de asilo, terminar de construir el muro donde tiene sentido, restablecer la política de permanecer en México y volver a los convenios con estos países, porque esto nos dará la calma que necesitamos en la frontera para hallar soluciones en Washington. Así que a mis colegas republicanos en la Cámara, los republicanos están con ustedes. Yo he lidiado con este tema por mucho tiempo. Cuando se le pregunta al electorado en las primarias republicanas, ¿apoyaría usted que haya una senda para la ciudadanía para inmigrantes ilegales que no han cometido delitos y se tiene seguridad en la frontera? Del 65 al 70%, si la gente paga una multa, aprende a hablar inglés, se puede garantizar la frontera. Las cifras creo que se mantienen, pero como partido nos pierden porque ninguno de nosotros puede volver a su estado para decir es hora de absorber a los inmigrantes ilegales cuando la frontera es un caos. Gracias. Buenos días, permítanme reiterar lo que mencionó María Elvira y lo que mencionó el senador Graham. Seguimos escuchando de esta crisis en la frontera y hay una crisis en la frontera sur. Pero ¿qué significa eso? María Elvira mencionaba que lo que esto significa es que debido a la retórica irresponsable y las políticas irresponsables por órdenes ejecutivas de este presidente, ahora esencialmente estamos financiando el tráfico humano.
el incremento en la violación de chicas jóvenes. Es una tragedia humana y una amenaza a la seguridad nacional. No voy a entrar en detalles, ustedes han visto los reportes sobre estas amenazas que estamos detectando en medio de esta crisis en la frontera sur. Y tenemos que ser muy claros, como dijo el senador Graham. Yo he estado lidiando con esto por muchos años. El proyecto de ley que se presentó en la Cámara y en el Senado, propuesto por el gobierno Biden, prácticamente no tiene posibilidad de llegar a ser promulgado en su forma actual. ¿Qué se requiere entonces? Ustedes saben, esto no es tan complejo. No voy a hablar de los detalles. Todos sabemos, los que hemos estado involucrados en esto, que hay ciertas cosas que desde hace mucho tiempo han tenido apoyo bipartidista y que podemos hacer de manera bipartidista, que es la única vía posible. Pero es muy claro que la intención de la mayoría no es resolver el problema, sino perpetuar un problema. Y ahora se ha creado una crisis en la frontera sur. Así que todo lo que estoy pidiendo es que mis colegas demócratas, se sienten de una manera no sectaria para encontrar soluciones a una crisis humanitaria, una crisis de seguridad nacional, y sabemos que si hay buena voluntad, podemos hallar soluciones bipartidistas. Si no están dispuestos a hacerlo, y si continúan siguiendo una línea partidista, todo lo que eso demuestra es que después de haber creado esta crisis en la frontera sur, el presidente tiene cero intención de hacer cualquier cosa para garantizar la seguridad en la frontera o la seguridad del país, que no van a hacer nada para ayudar a las millones de personas que están viviendo en las sombras y que, yo pienso, merecen la oportunidad de tener una forma de ponerse en regla con la ley. Lo que están diciendo es que vamos a jugar a la política y no vamos a lograr nada. Vamos a sentarnos y a negociar. Podemos hallar una solución bipartidista a esta crisis que se ha agravado por políticas irresponsables y retórica irresponsable del presidente Biden y su gobierno. Gracias. Muy brevemente. Se habla mucho de esta crisis en la frontera del sur, y es una crisis, pero no es una crisis política, es una crisis humanitaria. Estamos hablando de miles de niñas que están siendo violadas en el transcurso de tratar de llegar a la frontera del sur. Estamos hablando de que ahora los Estados Unidos, por esta política y retórica de la administración del presidente Biden, ha promovido, está financiando a los coyotes y a los carteles de tráfico humano en la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es lo que ha hecho la política y la retórica del presidente Biden. Y nosotros lo que estamos diciendo son dos cosas. Lo que yo estoy diciendo son dos cosas. Número uno, hay apoyo bipartidista para resolver este problema. Pero eso requiere sentarse a negociar. Y número dos, muy importante, la legislación propuesta por la Casa Blanca, todos ustedes en la prensa saben que no tiene el más mínimo chance de convertirse en ley. Es una farsa, es una burla a nuestras comunidades. Y por eso nosotros estamos pidiendo y exigiendo al presidente de los Estados Unidos y a los demócratas que se sienten a negociar, a llegar a una solución para parar esta crisis, que es la crisis que se ha hecho mucho más aguda por la retórica y la política de este presidente. Y lo que hace falta es negociar, sentarse a hablar y negociar en buena fe, porque hasta ahora es solamente jarabe de pico y está causando unas tragedias realmente difíciles de entender en la frontera sur de los Estados Unidos.